más importante darles una bienvenida en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, un evento realmente de alta categoría. Hablar hoy en día de análisis de coyuntura económica y política nacional y regional no es un tema menor, es un tema mayor. Créanme lo que les digo, vengo de un viaje de 30 días a Europa y Estados Unidos. La situación del mundo, recién hablaba con la representante del Banco Mundial, es muy compleja, muy complicada. Y otro amigo me decía, es así como vamos a seguir viviendo. No me parece nada divertido, la verdad que no. Yo prefiero tener dificultades, pero con un camino saber hacia dónde estamos yendo. Y hacia dónde estamos yendo a tratar de disfrutar de nuestra vida. Y para disfrutar de nuestra vida tenemos que tener elementos muy importantes: trabajo, educación, bienestar en la salud, lugares, amistades. Y eso es lo más importante, por lo cual estamos en este mundo y lo seguimos peleando, lo seguimos con dificultades. Yo digo, en serio, 180.000 kilómetros de tierra fértil, usémoslo. Solo 3,5 millones de habitantes, ni llegamos. Esto es un paraíso. Aunque no lo veamos así, miren lo que es Tailandia, Singapur y todos esos países con alto desarrollo, y la cantidad de gente que hay, no pueden caminar, se golpean entre sí. Y nosotros vivimos, miren, yo ahora estuve en Portofino, vean dónde la gente toma sol, en los muelles que fabrican, porque no tienen playa, no tienen arena, la arena llena de petróleo o llena de rocas, entonces entran con zapatos al agua. Nosotros tenemos todo eso, tenemos que disfrutar de nosotros, tenemos que ayudar para que la educación levante, no tenemos que pelearnos, estamos locos. ¿Cómo se pelean los partidos políticos? Es en serio. Ustedes me dicen, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo la verdad. Todos queremos ser presidentes. Imposible. Todos queremos ser arqueros, todos queremos ser técnicos. No puede ser. Cada uno que juegue su rol y diviértanse, que eso es lo más divertido. Estos tres personajes que hoy nos acompañan, amigos de toda la vida, son excelentes y ellos van a hacer un análisis que nos va a dejar a nosotros por lo menos un poco contentos, no dije contentos del todo. Así que yo diría, démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Gracias por venir. Jorge Abuchalja les entrega a los disertantes obras de artistas plásticos nacionales. Comenzamos, si les parece, en orden alfabético. Sería el licenciado Adolfo Garcés. Bueno, buen día. Los agradecidos somos nosotros por la invitación, por el honor de estar acá. No van a escuchar la verdad revelada, ustedes saben que no existe, y mucho menos la podría tener yo. Yo salí algo enfático a mi padre y mortificante a mi madre. Así que a todo lo que voy a exponer acá, sáquenle los adjetivos, sáquenle los énfasis excesivos, sáquenle los impuestos, que son unos cuantos, ¿no, amigo Abuchalja? Sáquenle todo y quédense con lo esencial. Lo que les quisiera exponer es una idea, para mi gusto, sencilla, ¿no? Que es que, para decirlo en términos académicos, como se diría en Harvard, el Frente Amplio terminó el primer tiempo perdiendo 3-0. Pero el primer tiempo se terminó y empieza el segundo tiempo, ¿no? Y el hito, el punto de inflexión, es la renuncia de Raúl Sendic. Y entonces quisiera hablar un poco de eso, ¿no? De cómo, voy a controlar el tiempo, de un poco de qué pasó en esa primera mitad del gobierno, de este tercer gobierno del Frente Amplio, y qué podría pasar en esta segunda mitad que empieza en septiembre, que empezó ahora en septiembre. Para mi gusto, el Frente Amplio repunta y está ocurriendo en la oposición algo exactamente opuesto a lo que yo creo que debería pasar. En la oposición lo que empieza a pasar cada vez más es que se multiplica la competencia interna dentro de los partidos y entre los partidos en el momento en que tendrían que converger mucho más que nunca si quieren desafiar al Frente Amplio, que es un partido extraordinariamente potente. Por lo tanto,
voy a terminar argumentando que esta elección que se viene en 2 años y algo es una elección de altísima incertidumbre. Quizá habría que remontarse al 94 para encontrar un escenario similar. A ver cómo vamos. Bueno, marzo del 2015, septiembre del 2017, cosas que ustedes conocen, así que voy rápido. Una agenda insípida. Y sí, la agenda de este tercer mandato del Frente Amplio es una agenda insípida. Y en el 2015 fue especialmente insípida. Frustrante, yo diría que en general frustrante, ¿no? Porque una de las promesas electorales del candidato Tabaré Vázquez, en ese momento, sobre todo cuando incorporó a Fernando Filgueira a su equipo de campaña, era un cambio educativo profundo. Y bueno, la caída de Fernando Filgueira y de Mir, como ustedes saben, equivalió a la renuncia de esa promesa electoral, ¿no? Y por lo tanto generó una frustración muy importante. El propio Vázquez dijo una frase que a mí me llamó profundamente la atención el 1 de marzo del 2016, haciendo un balance de su primer año de gobierno. El objetivo fundamental de la gestión del gobierno en el año anterior fue lograr la aprobación del presupuesto quinquenal. Bueno, si ese es el principal objetivo de un partido de gobierno en el primer año de su gestión, estamos mal. ¿Qué pasó al mismo tiempo? Otro balde de agua fría, ¿no? La comisión investigadora instalada en el Senado que reveló problemas muy serios en la gestión de ANCAP y que generó dudas muy profundas respecto a la capacidad de gestión del Frente Amplio y contribuyó a instalar un asunto de enorme gravedad que no había pasado hasta ahora nunca en los gobiernos del Frente Amplio, que es la instalación del issue del asunto corrupción en la agenda pública. Se empezó a hablar, no se hablaba, o no se hablaba tanto, no se hablaba tan a menudo, no se hablaba tan dolorosamente de la posibilidad de la corrupción en Uruguay. Entonces, bueno, rápidamente, ¿no? El 2016, el escándalo por el título de Sendic. Claro, empezó a repuntar el liderazgo presidencial. Vázquez hizo una serie de cosas, creo que tomando nota de la caída en la aprobación de su gestión, el nuevo directorio de ANCAP, que empezó en marzo del 2016, la Comisión por Seguridad, ¿se acuerdan? La comisión multipartidaria que convocó para incorporar cambios en la legislación vinculada a los delitos. Esa excelente idea de la reunión con los presidentes cuando parecía que iba a aparecer petróleo para elaborar una política petrolera de Estado. La misión a China, cuando parecía que podía haber un TLC con China. Este es el gobierno por ahora de los parecía. Parecía que podía pasar algo. ¿Qué pasó? Ajuste fiscal. Yo creo que tiene dos caras. Por un lado, y las dos caras son para mí igualmente ciertas. Es contradictorio, pero es así. A veces la realidad es así de contradictoria. Por un lado, el Frente Amplio se alejó de una promesa electoral, que era no subir los impuestos. Por otro lado, fue una señal de responsabilidad. A ver, es mucho más difícil para los partidos alejarse de sus promesas electorales y asumir costos políticos, subir los impuestos, que dejar que las cosas pasen. En todo caso, el Frente Amplio pagó un precio político muy importante por esta decisión. Y después, bueno, todo lo extraordinariamente preocupante en torno a los negocios con Venezuela. Yo no sé en qué va a terminar este asunto, quizás en otros países terminaría gente presa. Y le costó al Frente Amplio la mayoría parlamentaria, ¿no? El alejamiento de Gonzalo Mujica. Durante un tiempo, porque después la recuperó. Septiembre de 2017, o antes de septiembre de 2017, bueno, como ustedes saben, se profundiza la crisis de la vicepresidencia, se instala esta sensación térmica adicional de improvisación, de un gobierno que improvisa, de un Frente Amplio que improvisa. Yo creo que el ejemplo más notable de esto, y más preocupante también, es lo que pasó con la política en torno al cannabis. Miren, a mí me han llamado hasta de, no sé, de Venus, de Marte, ¿tá? Para periodistas fascinados con la capacidad de innovación de Uruguay. ¿No? Qué notable, ¿no? Y de golpe, bueno, había un pequeño detalle que se había escapado
a la planificación de la nueva política sobre cannabis. Y entonces queda esta idea, ¿no? La idea de que hasta dónde el Frente Amplio pisa sobre seguro cuando hace reformas importantes. Bueno, mientras tanto, dando una señal políticamente muy importante que revela hasta dónde el Frente Amplio está dispuesto a pelear la próxima elección, el presidente impulsa esta norma sobre los cincuentones, que tiene un costo fiscal muy fuerte, pero al mismo tiempo es una señal política muy importante. ¿Qué pasaba con la oposición mientras tanto? Y bueno, si el Frente Amplio y el gobierno tuvieron 2 años y medio malos, para mi gusto la oposición tuvo 2 años y medio muy buenos, porque hizo básicamente lo que tenía que hacer. Hay países en donde se gobierna por consenso, con grandes coaliciones. Y hay países en donde se gobierna con una lógica completamente distinta, la lógica de gobierno, oposición, oposición, gobierno. Y Uruguay es este segundo tipo de democracias, ¿no? El gobierno gobierna, la oposición se opone. Y como el propio Frente Amplio enseñó durante muchísimos años, en su larga carrera hacia el poder, para llegar a desafiar al partido gobernante y hay que oponerse. Y la oposición, en ese sentido, durante toda esta era progresista, ha tenido en general un comportamiento contradictorio. A veces se opone, o hay sectores que se oponen, y hay otros sectores que no. Y yo creo que desde el punto de vista estratégico, a la oposición le conviene mucho más, como hizo el Frente Amplio en su momento, que se opuso sistemáticamente a lo que estaba mal, a lo que estaba más o menos y a lo que estaba bien, a la oposición le conviene mucho más oponerse sistemáticamente que no hacerlo. Creo que la oposición convergió en general hacia este discurso opositor duro. Creo que las encuestas reflejaron que esta estrategia es correcta. Claramente fue el adiós a la positiva. El debate sobre si la estrategia el discurso de la positiva del candidato a la presidencia en su momento, Lacalle Pou, fue un discurso conveniente o inconveniente, no vale la pena. En todo caso, lo único claro es que ya no existe. Bueno, la instalación de la comisión investigadora, como ya les mencioné, que generó un efecto político devastador para el Frente y por lo tanto fue muy bueno para la oposición. Lacalle Pou, que toma la iniciativa. Acá hay distintas estrategias de los distintos dirigentes políticos, ¿no? Para mí una muy buena idea de Lacalle Pou fue contestar. Capaz que ustedes se acuerdan cuando años atrás Lacalle Padre iba recorriendo los consejos, iba atrás de los consejos de ministros itinerantes que hacía Vázquez en los distintos pueblos. Le llamaba a esa gira la otra campana, ¿no? Es decir, iba al gobierno y atrás iba Lacalle Padre diciendo su propia versión de los hechos. Bueno, esto me hizo acordar, esto que hizo Lacalle Pou a principios de este año me hizo acordar a eso, a la otra campana. 1 de marzo, Cadena habla el presidente, inmediatamente contraataca a Lacalle Pou, una buena idea. Al mismo tiempo, Larrañaga y su propuesta del posfrentismo, ¿no? Pero para mi gusto una buena idea en el momento en el que Larrañaga está más cuestionado dentro del Partido Nacional. En política no hay nada definitivo, pero es notorio que el liderazgo de Larrañaga vive un momento complicado dentro del Partido Nacional. La rebelión de los intendentes, el desafío que le propone Verónica Alonso, que no sabemos en qué va a terminar. El paso costado de Bordaberry. Dicho sea de paso, para mi gusto, el diagnóstico es equivocado. El diagnóstico de Pedro Bordaberry es el problema del Partido Colorado, para mi gusto. Es un diagnóstico equivocado. El problema del Partido Colorado es infinitamente más complejo. Y bueno, y la irrupción de Novik y el Partido de la Gente, creo que tenemos que pensar cada vez más en esta idea de que todo lo que pasa en el mundo pasa en Uruguay, ¿no? Novik es un fenómeno mundial, ¿no? En todos lados hay Noviks, ¿no? La corrupción es un fenómeno mundial. El desencanto con la democracia es un fenómeno mundial. Y bueno, claro que todo lo que pasa en el mundo pasa en Uruguay amortiguadamente. Entonces termina este primer tiempo con una opinión pública que reacciona molesta con el Frente Amplio. Estos son datos de julio, de Cifra. Hay otras, podríamos usar datos de otras empresas. Julio del 2017, con niveles imponentes de desaprobación del gobierno y de la gestión de Vázquez como presidente, 32% aprobando la gestión del presidente solamente. Hasta muchos frente amplistas desaprobando la gestión del presidente, ¿no? 29%.
No es un problema a ver, no es un problema... esto es interesante porque miren, cuando arranca, ¿no? Tempranamente, ¿no? Ya a principios del 2016, ya se instala fuertemente la desaprobación a la gestión del presidente. Y lo que les quería decir, no es un problema de simpatía con la persona. La opinión pública, los ciudadanos distinguen claramente la persona de su gestión, ¿no? Vázquez despierta simpatía, pero su gestión es desaprobada. Y lo que pasa a nivel de la intención de voto, ¿no? Estos son datos de julio, el Partido Nacional superando por primera vez en décadas al Frente Amplio, ¿no? Hay que remontarse al 94, la última vez que había pasado esto, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la opinión pública desaprobando la gestión del Frente Amplio. Esta comparación es impresionante también. Julio es el mismo momento con 5 años de diferencia, ¿no? El año 2 y medio de gobierno. Julio del 2012, julio del 2017. En julio del 2012 el Frente Amplio tenía 37% de intención de voto. Julio del 2017, 24%, 13 puntos menos. El Frente sufriendo esos 2 años y medio de problemas, ¿no? Ese famoso 3-0 perdiendo se reflejaba claramente en la opinión pública. Y uso el pasado por gusto, porque yo creo, insisto, que hay un punto de inflexión. Entonces, bueno, coincide en la finalización de los primeros 2 años y medio de la presidencia de Vázquez con la renuncia de Sendik, y para mi gusto, a partir de ahí, hay un cambio importante en la coyuntura política. Veremos si esto se confirma o si fue simplemente una ilusión óptica mía, pero yo creo que más bien vamos hacia acá. Una reacción del Frente Amplio, que es la presión para forzar la renuncia de Sendik. Es el liderazgo presidencial que se pone más firme, ¿no? Estamos viendo cómo Vázquez acelera la negociación con UPM, ¿no? Es público y notorio, ¿no? Tanto acelera la negociación con UPM que no revela la información, cosa muy criticada por la oposición con toda justicia, y termina renunciando Massoyer en el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, hay mucha presión desde la presidencia para concretar esto, ¿no? Se apura el TLC con Chile. Hay gente que se dedica a seguir de cerca estos temas de la política comercial, las relaciones internacionales, que dice que la designación de Bergamino en la subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que ver con encontrar en la Cancillería o poner en la Cancillería un interlocutor capaz de hablar con el ala izquierda del Frente Amplio, que es la que obstaculiza sistemáticamente los TLC. Por razones doctrinarias, ¿no? Porque creen que los TLC son malos para el desarrollo económico del país, porque tienen una visión un poco más industrialista, si ustedes quieren. Es lo que yo llamo a veces los neodesarrollistas, los neoestructuralistas, los cepalinos dentro del Frente Amplio. Los que temen al libre comercio, a la Previch, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Bueno, y después, en el lugar de Raúl Sendik, el ascenso de Lucía Topolansky y ese poco menos que ese abrazo entre Vázquez y Topolansky, que revela hasta qué punto está dispuesto el Frente Amplio a estar más unido que nunca, porque saben que están viviendo un momento muy difícil, que la opinión pública está muy molesta por distintas razones y que si no están juntos pueden perder la elección. Entonces, contra cualquier pronóstico que se podría haber hecho, ¿no? Tabaré Vázquez le dio la más cordial bienvenida a Lucía Topolansky, y Lucía Topolansky está poniendo, para mi gusto, realmente como prioridad de su gestión, acelerar el trámite parlamentario y evitar los problemas internos en el Frente Amplio. Bueno, más o menos al mismo tiempo, Gonzalo Mujica, que renuncia a la banca, y esto le da al Frente Amplio nuevamente la mayoría parlamentaria de un modo, yo no diría automático, pero es más sencillo negociar adentro del Frente Amplio que negociar con el diputado Fernando Mago acá, mi amigo. El concepto general, para mi gusto clave, es que el Frente Amplio no está dispuesto a perder la elección. No está dispuesto. Y ha tomado nota, como es un partido extraordinariamente,
yo diría sofisticado, ha tomado nota de la emergencia, de la gravedad de lo que le está pasando, lo que muestran las encuestas, lo que le cuesta concretar, las molestias que hay en distintas partes de la opinión pública, ¿no? Bueno, avanzo un poquitito más, ya que estamos con el Frente Amplio. El asunto de las candidaturas. Alguien podría pensar que si no está Vázquez, si no está Mujica, que para mi gusto no va a estar, para mi gusto no va a estar, no va a correr esta carrera, que el Frente Amplio tiene problemas. Siempre está la posibilidad de que Danilo Astori se transforme en candidato a la presidencia. Cuenta siempre con el apoyo de Vázquez. Yo creo que Vázquez lo ha ayudado mucho a no chocar con el Frente Amplio a lo largo de todos estos años. Podría ser un excelente candidato, pero está excesivamente enfocado en la gestión, con problemas importantísimos de gestión de todo tipo. UPM es uno, pero la macroeconomía es otro. Y además sigue teniendo problemas discursivos, y limitaciones discursivas muy importantes, ¿no? Creo que todos vimos el primer reportaje, ¿no?, que hace Emiliano Cotelo en el 12, y cuando Cotelo le pregunta, bueno, la agenda, y entonces Danilo Astori muy entusiastamente empieza a hablar de la inclusión financiera, ¿no?, y que la gente se va a terminar enamorando de esto. Y con todo respeto, si yo estoy, como diría nuestro recordado Luis Eduardo González, en la pista correcta, y no es la manera de transformarse. Hablar de inclusión financiera no es la manera de convencer a los frente amplistas y tampoco al electorado, ¿no? No me imagino a Mujica hablando de la inclusión financiera para enamorar al electorado en general y frente amplista en particular. En fin, no está descartado, para mi gusto no está descartado, pero claro, Astori enfrenta, en todo caso, el ascenso vertiginoso de Daniel Martínez, que me parece extraordinariamente interesante como figura política, porque, bueno, no traje números sobre eso, ¿no?, pero son notorios, ¿no?, son públicos y notorios los números de aprobación de la gestión de Martínez, que tienen mucho más que ver con su capacidad de comunicar sueños que con la capacidad de concretar cosas. Pero bueno, yo qué sé, ¿será que estamos todos un poco frustrados los uruguayos, sobre todo con el gobierno nacional, que le cuesta concretar? Y entonces cuando vemos un político que sueña y que propone cosas, capaz que nos entusiasma un poco más, ¿no? En fin, entonces, más que realizaciones, entusiasmo, sueño, propuestas, capacidad de comunicación, y no le va mal. Otros candidatos, muy difícil, ¿no? O sea, manejan distintos nombres, muchos de ellos son personas muy competentes y muy bien formadas, difícil que algunos de los nombres que se están manejando puedan competir con una figura tan bien instalada como Daniel Martínez, ¿no? Y eventualmente con la de Astori. Está el asunto de la mujer en la fórmula. Vieron que el Frente Amplio aprobó tiene una decisión interna por la cual en todas las listas tiene que haber integración paritaria de hombres y de mujeres, y esto incluye también la fórmula presidencial. Entonces, bueno, la pregunta de qué mujer podría ser es una pregunta que está abierta. Se habla de la ministra Cose, puede ser, pero a veces las negociaciones políticas, y sobre todo las cosas que tienen que ver con género, las negociaciones políticas son más importantes que las decisiones que se puedan tomar en relación a la equidad de género. Vamos a ver por dónde va la política y después vamos a ver por dónde, en todo caso, qué termina pasando con esta norma paritaria. Mientras en el Frente Amplio pasa todo esto, ¿qué está pasando en esta segunda parte del gobierno con la oposición? Y a mí me parece que lo que está pasando es que tiende a repetirse la secuencia de siempre. La secuencia de siempre es que cuando viene esta época, estalla la competencia interna en los partidos. Y estalla la diversidad. Y esto tiene su lógica. Solo que esa lógica, creo yo, es disfuncional para el objetivo común de la oposición, que es desplazar al frente. Yo creo que estamos en la época en que empieza a estallar la competencia en los partidos, ¿no? Entonces proliferan los conflictos internos, lo estamos viendo en el Partido Nacional, lo estamos viendo en el Partido Colorado, sobre todo después del paso al costado de Bordaberry. Después vendrá la competencia, obviamente, la competencia entre los partidos políticos, de la oposición,
vamos a ver en ese sentido cómo se mueve el Partido de la Gente, cómo se mueve Novik. Está muy bien, gracias. Y entonces la secuencia suele ser mucha competencia interna en los partidos, competencia entre los partidos y cooperación a último momento. La cooperación esa del balotaje. Para mi gusto, pero insisto, puedo estar equivocadísimo. La mayoría de mis colegas dicen que estoy equivocado. Así que, ¿está? Pero para mi gusto, muy pocos si quieren desafiar al Frente Amplio. Esa cooperación de último momento es recontra tardía, ¿no? Para persuadir a la gente de cambiar, o a una parte importante de la gente de cambiar de bloque. Entonces, digamos, para sintetizar, el entorno, que la economía no es la de antes, que está instalado el tema de la corrupción, ¿no? Que Mujica no va a ser candidato ni Vázquez tampoco, en fin. El entorno genera oportunidades para la oposición, pero, como siempre, lo que termina decidiendo son los comportamientos de los líderes y la acción política. Eso es lo que termina decidiendo las elecciones. Y acá quiero ir a un tema clave. Para mi gusto, hay que evitar la ilusión óptica de pensar que esta es una elección entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Hace muchos años que los politólogos de este país, en el acierto o en el error, decimos, todos, y acá sí por unanimidad, que este es un sistema de partidos que tiene muchos partidos, pero dos bloques. El bloque en el gobierno y el bloque de oposición. Y hace muchos años, Luis Eduardo González, ¿no? Buquet, Rafael Piñeiro, muchos colegas argumentan que esos dos bloques están en equilibrio. O sea, son bloques muy parejos. Miren, ¿no? A partir del 2004, ¿no? La línea verde es la del frente, la azul es la de los blancos, la roja es la de los colorados, ¿no? En realidad el Frente Amplio está más o menos planchado, ¿no? 51, 50, 48, ¿no? Es la mitad del país y va a volver a ser cerca de la mitad del país si es que no estamos equivocados. Yo no me imagino el Frente sacando menos del 45% de los votos. No me lo imagino. A pesar de todos los pesares, ¿no? Y bueno, y esta encuesta, como que es la última de cifra, como que invita a pensar que efectivamente empezó el segundo tiempo, el Frente Amplio ya está repuntando. Si los números son correctos, hacer encuestas, lo digo por experiencia, es dificilísimo, así que, en fin, puede estar pasando esto o no, pero esto podría sugerir que voy en la dirección correcta. Conclusión, miren mis fórmulas matemáticas que son muy sofisticadas, ¿no? Pedí la ayuda de Pablo Rosselli. ¿Qué se puede esperar del 2009? Y bueno, dos cosas. Para mí el resultado del Frente Amplio es esto. El costo de la instalación del issue corrupción tiene un costo político. Que se hable de corrupción, que eventualmente haya más gente procesada, o haya alguno preso. El costo de la corrupción, que hay un costo político, por un lado, el enorme esfuerzo que ha hecho el Frente Amplio desde el 2005 para adelante en el otro lado, ¿no? En cada platillo de la balanza. ¿Va a pagar un costo político por la corrupción? Sí, por supuesto. Ahora, el Frente Amplio ha hecho un esfuerzo extraordinario en el plano social. El gasto público social pasó del 19 al 26% desde el 2005 para adelante. El Gini bajó. Este es un país menos desigual ahora que en el 2005. La batería de políticas del Frente Amplio es extraordinaria, extraordinariamente ambicioso. Hay un esfuerzo que lo hace el Mides, lo encabeza el Mides, pero se hace en todo el país por atender la pobreza. La indigencia bajó del 4 al 0,3% en estos años. La pobreza bajó del 40 a menos del 10%. Eso tiene que ver con el crecimiento económico, pero tiene que ver con un enorme esfuerzo de las políticas sociales. Y de Aristóteles para adelante sabemos que los pobres son más. Siempre los pobres son más. Siempre los que tienen menos son más. Y el Frente le habla a esa gente. Y esa gente es la que termina decidiendo las elecciones. Segundo concepto clave, también una fórmula matemática muy sofisticada. Sí es cierto que hay dos bloques en equilibrio. Por un lado está el Frente Amplio y por otro lado hay que sumar todo lo demás. PN, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Partido de la Gente. Y por lo tanto, si esto es así, y con esto termino porque sé que estoy pasándome, la principal responsabilidad del Partido Nacional es construir la alternativa de todo el bloque opositor. La principal responsabilidad de los líderes del Partido Nacional no es que el Partido Nacional vote bien. Además de que el Partido Nacional vote bien, cosa que le puede interesar a cualquier líder de cualquier partido político, es construir la alternativa, ¿no? Pero justo,
en el momento en que tendrían que converger, están dispersándose cada vez más. Y dejo para un poquitito más adelante, si quieren, una idea que para mi gusto es muy importante, que es la idea de cuál es el discurso que tendría que tener ese bloque opositor. Adelanto la idea, de ninguna manera es parecerse al Frente Amplio. El discurso que tendría que hacer en cualquier país del mundo la oposición es hacer una propuesta distinta. En Estados Unidos es obvio, ¿no? Cualquiera que siga las elecciones de Estados Unidos sabe. Por un lado están los demócratas, que prometen más Estado y protección, por otro lado los republicanos, que dicen cuidado con el big government. ¿Tá? Y en Uruguay, para mi gusto, tendría que ser así. Tendríamos que tener una izquierda con un discurso estatista y proteccionista, que es más o menos no lo que dice el Frente, pero sí lo que hace, obrerista, más bien estatista y más bien proteccionista. Y por otro lado tenemos que tener una oposición enarbolando un discurso más empresista, más liberal, ¿no? De achicamiento del Estado, haciendo cosas que el Frente Amplio no puede hacer, como la reforma educativa, y apuntando a remover los obstáculos para el crecimiento de la economía, que yo creo que cada vez son más. La dejo por acá, gracias por la paciencia. Le agradecemos la exposición al licenciado Adolfo Garcés. Les recuerdo que pueden acercarnos las preguntas para los disertantes al celular 092-000-200 y siguiendo con los oradores le vamos a pedir por favor al doctor Alfonso Leza que haga uso de la... No hay problema ninguno. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ADM, una vez más, al presidente, a todas las autoridades por esta invitación y esta oportunidad de charlar un poco sobre el contexto político, regional, sobre todo nacional. Ya va a venir una disertación mucho más clara en materia económica que lo que podemos hacer Adolfo y yo. Yo voy a hacer un análisis que parte básicamente de dos hipótesis, una de las cuales quizás mis colegas o Adolfo no estén muy de acuerdo, pero voy a hacer por lo menos una perspectiva un poco diferente en algunos aspectos de lo que hizo Adolfo, en otras parecida. No quiero dejar de mencionar que el Uruguay afronta este año, que este es un año clave. ¿Por qué es un año clave? Porque estamos exactamente, es el año bisagra en cualquier gobierno. Siempre dice que en un gobierno de 5 años, lo que no se hizo en los primeros 3 es muy difícil que se pueda hacer en los últimos 2. Tal vez por eso, entre otros motivos, el apuro del presidente Tabaré Vázquez en apurar lo de UPM. Ya sabemos que el otro es un año electoral, no quiere decir que no se puedan seguir haciendo cosas en los gobiernos, se pueden seguir haciendo cosas, pero es más difícil. El año que viene empiezan a acomodarse las cosas desde el punto de vista electoral, las alianzas, los acuerdos entre los partidos, y los últimos 2 años, obviamente, en general, no son tan productivos como los 3 primeros. Y el Uruguay se encuentra en este año clave con un mundo cargado de incertidumbre y de inseguridad. O sea, el mundo hoy es un mundo mucho más, que genera mucho más dudas que en el pasado. Para nombrar 2 o 3 temas, el Brexit, Cataluña, Trump, la llegada de Trump ha generado más incertidumbres que certezas. Bueno, todo lo que ocurre a otro nivel, Corea. Y la propia región. Tenemos elecciones el fin de semana en la Argentina y hay una gran incertidumbre. Ahora, además, con ese ingrediente de la aparición del cuerpo que parece ser de este joven que estaban buscando. Y ayer justo hablábamos en mi casa, que no es una novedad, la cantidad de muertes sin aclarar que quedan en la Argentina, no de la dictadura, en la democracia. López, ese hombre que había sido desaparecido en dictadura y en la época del kirchnerismo, el día que fue a declarar, desapareció, no apareció nunca más. No hablemos de Cabezas, de todos los testigos de las acusaciones contra Menem, gente que presuntamente se suicidó, Nisman, bueno, en fin, un montón de casos que generan incertidumbre, ni que hablar de un Brasil atravesado por la corrupción en todos sus niveles, con un presidente de una gran inestabilidad y una gran impopularidad. Y no me quiero meter mucho en la economía, pero bueno, todo esto genera incertidumbre para el Uruguay
y si algo faltaba, todo el conflicto, por ejemplo, el sector lácteo tan importante que está ocurriendo en estos días con Brasil. Yo voy a partir voy a tratar de ser breve, todos decimos lo mismo. En lo nacional voy a partir de dos hipótesis diferentes, pero seguramente convergentes. Una que tiene que ver con la coyuntura, otra emparentada con hechos de largo plazo. La primera, que puede parecer obvia, es que la próxima elección asoma, por lo menos, como una gran oportunidad para la oposición, para pelear la presidencia. Oportunidad que no significa una certeza, de ninguna manera. Y vamos a ver las razones más o menos evidentes de esto. La segunda hipótesis es un poquito quizá más controvertible. Tiene que ver con que el Uruguay está viviendo en un tema político de liderazgos un periodo similar al que vivió entre fines de los 50 y mediados de los 60. La historia muchas veces es cíclica y se repite. Y por razones naturales, muchas veces por muerte, otras por cansancio, porque se da un paso al costado, los líderes y las principales figuras desaparecen. Para recordar lo que ocurrió en el periodo que yo cito, en el 59 murió Luis Alberto Herrera, en el 63 Juan Andrés Ramírez, en el 64 Luis Valle, en el 64 Benito Nardone, en el mismo año Fernández Crespo, también Barrios Amorín, en el 65 Valle Pacheco, César, en el 67 Gestido. ¿Esto qué significó? Se lo estudia habitualmente la historia política del Uruguay, se quedó de golpe sin sus principales figuras políticas. Y no fue un momento cualquiera. Por ejemplo, cuando llegan los blancos al gobierno, o sea, en el año 59, para poner un punto de arranque, se cruzaban tres variables de enorme importancia que tuvieron una influencia en la historia del Uruguay, que fueron el propio triunfo blanco, por primera vez en casi 100 años, el triunfo de la Revolución Cubana y el surgimiento de la guerrilla en el Uruguay. Todo eso ocurrió en momentos en que el Uruguay quedaba huérfano de liderazgos, o de muchos de sus liderazgos. Bueno, hoy las circunstancias son distintas, es verdad, pero ocurre que, o sea, estamos lejos de aquellos años 50 y 60, pero el mundo también es otro mundo muy complejo, que atraviesa otros desafíos. Hay un contexto, algo decía el presidente de ADM recién, algo el Fito, un contexto internacional muy complejo, tecnológico, incertidumbre, el futuro del trabajo, el mercado laboral, nuevas potencias que emergen, cambios enormes en la comunicación. Es decir, si bien el Uruguay afronta una coyuntura muy diferente a aquella de los 60, afronta desafíos muy relevantes. ¿Y qué es lo que está pasando? Yo creo que no por motivos, afortunadamente, de la muerte de la mayoría de los líderes, como ocurrió en aquel momento, pero el Uruguay está otra vez atravesando un periodo de transición con un gran vacío en buena parte de la conducción política, en la búsqueda de nuevos líderes, en un periodo de inestabilidad en ese sentido. O sea, hay una transición muy clara en materia de liderazgos, primeras figuras, desde una época diferente, pero que se repite. Podemos hablar de muchos casos, el más dramático en los últimos tiempos fue la muerte de Jorge Valle, reciente, más lejos en el tiempo, por supuesto, lo de Wilson Ferreira y Líber Seregni. O sea, y hay líderes que están vigentes o figuras que están vigentes, pero han decidido dar un paso al costado, o por lo menos han desaparecido de los primeros lugares de la escena política.
Lacalle Herrera en el Partido Nacional, Julio María Sanguinetti en el Partido Colorado. O sea, Sanguinetti cada 2x3 sobre todo aparece y trata de empujar a su partido, pero no tiene el papel que jugaba antes. Es decir, que en todos los principales partidos, y ahora voy a hablar también lo del Frente, existe una búsqueda aún incompleta de esas figuras que puedan asumir liderazgos fuertes hacia el futuro. Figuras fuertes que puedan decidir, que puedan liderar, resolver, dirimir conflictos internos, conducir a sus partidos cuando las circunstancias lo indican. Y esto plantea un doble problema. Uno que tiene que ver con lo más inmediato, lo político electoral. ¿Quiénes van a ser los que van a liderar los partidos en los próximos años y quiénes van a ser sus candidatos? Pero hay un problema más importante que refiere al Uruguay y a la necesidad de contar con líderes fuertes y modernos, capaces de adaptarse a los cambios y a la velocidad con que se procesan esos cambios, figuras que sean capaces de ponerse al frente de la situación, de conducir a sus colectividades, al gobierno y a la oposición, en este mundo lleno de cambios, en la que incluso las normas legales se ven, hoy lo hablamos con el senador Pintado en la radio temprano, las normas legales muchas veces están siendo superadas por la realidad. Y eso necesita una adaptación que muchas veces no llega ni siquiera a tiempo. Empecemos por el Partido Colorado. Es muy claro quién asume el desafío de esa conducción con la fuerza de Sanguinetti, que sigue aportando, pero que ha dado un paso al costado, y que sigue luchando, pero desde otro lugar, no desde el centro del escenario, o quién asume el espacio que dejó Jorge Valle. No se ha logrado renovar los liderazgos a ese nivel y la renuncia de Pedro Bordaberry de alguna manera a la política, a ser candidato, ha potenciado esas dificultades en el Partido Colorado. En el Frente Amplio, luego de la muerte de Sereñi, surgieron figuras fuertes, pero nadie ha logrado sustituir el poder de mando, la capacidad de liderazgo que tenía Sereñi. Y lo dijo hace poco el propio senador Mujica, cuando analizó todo el conflicto de Sendic. Mujica dijo, si Sereñi viviera en esta época, nos hubiera llamado uno por uno, nos hubiera dicho qué teníamos que hacer y lo hubiéramos hecho. Nos hubiéramos quejado que era un autoritario, pero hubiera solucionado la situación. Es decir, el Frente Amplio tiene figuras fuertes, tiene un presidente Vázquez que fue 2 veces presidente, pero notoriamente mucho más fuerte en su primer gobierno que ahora, por 2 cosas. Primero, por la cautela con la que actuó la izquierda frente a la incertidumbre que generaba una llegada de un gobierno de izquierda por primera vez al gobierno, lo que obligaba a actuar de manera muy homogénea, con la tropa más ordenada, por decirlo de algún modo, y porque además en aquel el gobierno de Tabaré Vázquez pudo hacer una cosa que no pudo hacer ahora, que es que construyó un gabinete con las primeras figuras de todos los partidos, con lo cual tenía mucho más fácil la conducción. Cuando él aprobaba algo en el Consejo de Ministros, sabía que ya estaban las cabezas de todos los partidos, estaba el tema solucionado. De algún modo, la aparición de otra gran figura muy fuerte, que es la de Mujica, y el espacio que ha ocupado, le quitó un poco de margen a Tabaré Vázquez, y Mujica tampoco puede ser, por su historia y porque es un líder sectorial, el líder fuerte de todo el frente. Tampoco Astori, que ha jugado un papel muy relevante, sin duda va a quedar en la historia como uno de los hombres más fuertes de estos últimos 15 años, por la conducción económica, es también un líder sectorial. Por tanto, ninguno pudo asumir ese liderazgo único, pero con un problema adicional y natural, el de la biología, del que hablan todos, desde el que hablaba Tabaré Vázquez cuando decía que iba a ser candidato por segunda vez, y si se lo permitía la biología. O sea, son todas figuras que están actuando en un primer plano con plena energía, pero notoriamente, pensando ya en un futuro próximo, no van a poder seguir ocupando los lugares, por lo menos del modo que lo hace ahora. Entonces,
al Frente también se le plantea este problema que yo decía que ocurrió en Uruguay entre fines de los 50 y principios de los 60, que es una renovación de liderazgos que no aparece clara. Aparece una candidatura, entre otros la de Daniel Martínez, a la que refería Fito, pero no hay en el horizonte un liderazgo fuerte. Al Frente se le agregan dos problemas. Siempre se dijo que el Frente Amplio, y lo recordarán los más veteranos, era a la vez un movimiento y una coalición. Y esa era parte de la concepción de los fundadores del Frente. El Frente es cada vez más coalición y menos movimiento. Eso es clarísimo. Es decir, ante cada tema que tiene que resolver el Frente, primero tiene que resolverlo internamente cada uno de sus sectores, aumentando o complejizando la toma de decisiones. El Frente es cada vez más una coalición y cada vez menos un movimiento. Y a eso se agrega una estructura muy compleja de los 60, en la cual los órganos más fuertes están en total disonancia con la bancada parlamentaria que se forma con representación proporcional. Porque el plenario, el Congreso, forma parte de otra lógica de los 60, con una sobrerepresentación de sectores que de repente tienen un senador o un diputado y capaz que tienen la mitad de los votos del plenario, lo cual hace que la toma de decisiones en el Frente también sea complicada. ¿Qué pasa con los blancos? Bueno, los blancos, como yo dije, debieron soportar ya hace bastante más que en el 88 la muerte prematura de Wilson Ferreira. Y en los últimos años, bueno, ese paso del costado que de algún modo ha dado la calle Herrera, y el Partido Nacional ha sido sin duda el que más se ha ido renovando en materia de figuras. Pero han ido pasando figuras que pasaron y no quedaron, o sea, figuras que tuvieron un destaque importante, Alberto Volonté, Juan Andrés Ramírez, para nombrar solo dos, que también se han puesto al costado del escenario. Y hoy hay una interna con dos figuras muy diferentes, como son Lacalle Pou y Larrañaga, que tienen un reto muy particular, que es el reto del ponerse el partido al hombro. Es una interna aún en proceso y que tiene un desafío primordial, que tiene que ver con algo que hablaba recién Fito Garcés, que es, para poder aspirar a ganar o a proyectarse, administrar debidamente los disensos. La historia del Partido Nacional está cargada de divisiones, la fundación del Partido Nacional Independiente, etcétera, que siempre lo perjudicaron electoralmente y fue aprovechado por sus rivales. Eso en algún momento se superó, pareció que el Partido Nacional había superado esa situación y además hoy tiene flancos que le ofrece el oficialismo como pocas veces. Sin embargo, la aparición, por ejemplo, para nombrar dos casos muy recientes, del intendente Bascú y todo lo que está ocurriendo con gran dureza en el departamento de San José, está generando por lo menos incertidumbre en ese tema. Y acá llego a la actualidad muy rápido para no pasarme en el tiempo. O sea, llego de la mano de todo esto a la actualidad y el escenario electoral. La oposición en su conjunto tiene una gran oportunidad en las próximas elecciones, tal vez como nunca imaginó. Nunca pensó seguramente la oposición que el oficialismo le iba a ofrecer tantos flancos como le ha dado en este periodo, en el primer tiempo, que decía el Fito Garcés. Acá se plantea un primer problema, Fito habló algo, que es tratar a la oposición como un todo. La oposición es un todo cuando se trata de estar opuesto al gobierno, pero las reglas de juego son otras cuando tienen que concurrir juntos electoralmente. Quiere decir que uno de los principales problemas que tiene para el futuro, los principales desafíos que tiene la oposición, está dentro de la propia oposición. La necesidad de consolidar una figura que pueda aglutinar en torno a sí al conjunto de la oposición y eventualmente a los frentistas desencantados. O sea, si la oposición quiere ganar, primero, es difícil tratarla como un todo, y segundo, tiene la necesidad de generar esa figura. El desafiante a esta altura parece indudable, va a ser uno, me parece a mí, lo dicen la fotografía del conjunto de las encuestas, va a ser uno de los precandidatos blancos.
En principio la calle hoy es el que aparece con más posibilidades, Larrañaga se está moviendo mucho. O sea que él sería el que tendría ese desafío, lo cual no es nada fácil. Además hay que acordarse que un poco las reglas de juego también son distintas en la primera ronda y en la segunda si hay balotaje. El Frente ha tenido cierta facilidad en las últimas elecciones para llamar más gente en la segunda ronda que la oposición. ¿Qué pasa con el Frente? El Frente está en problemas, eso no hay ninguna duda. Así lo muestran todas las encuestas de opinión pública, salvo la última de Cifra, que muestra un cierto quiebre. Sin embargo, no hay nada definido. Esta encuesta demuestra que no hay nada definido. O sea, quien piense que el Frente Amplio perdió y la oposición ganó, está equivocado, subestima la estructura que tiene el Frente, la disensión que sigue teniendo entre los jóvenes y su cierta mística que se mantiene. ¿Qué ha pasado con el Frente? Bueno, el largo y por momentos surrealista episodio Sendik ha operado como una bomba dentro del propio Frente, generó un costo muy importante para el oficialismo, bastaba ver a los propios frentistas en las redes y en todos lados comentando, provocó contradicciones muy importantes en la propia izquierda, nos mostró cosas que seguramente la oposición va a aprovechar, aquel plenario del Frente que votó en apoyo del título de Sendik que no existía, atacando a la oposición y a los medios, la actual presidenta de la Asamblea General diciendo que vio el título, el capítulo de las tarjetas corporativas, los gastos de viáticos todavía no aclarados, los demoledores informes del Tribunal de Conducta Política y la Junta de Transparencia y Ética Pública. Y acá me parece que sí, la última encuesta que da Cifra es correcta y la interpretación que hace Cifra es correcta de que la solución del tema Sendik le da una revitalización al Frente, el Frente tiene que hacer un homenaje y un agradecimiento a los miembros del Tribunal de Conducta Política que dejaron de lado las presiones tremendas que tuvieron y los intentos de descalificación de sus miembros de algunos de los sectores del Frente Amplio sobre esto. Acá también han aparecido, me parece a mí, algunas actitudes equivocadas del presidente Vázquez con algunas contradicciones. Él por momentos fue el más duro con Sendik, el más duro, cuando le preguntaban, yo renunciaría, dijo una serie de cosas, y después intentó una defensa difícil de explicar y que además volvió a usar el tema cuando se estaba apagando. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Con este segundo tiempo, utilizando el término de Fito, es que quedan investigaciones judiciales pendientes muy relevantes. Queda el tema ANCAP, la regasificadora, ACE, para nombrar algunos. Y el problema que tiene el Frente respecto al futuro es que cuanto más demore en el tiempo la solución de estos problemas, más corre el riesgo de que calcen con los tiempos electorales. Y ese es un desafío extra que tiene el Frente. Yo creo que además tiene otros problemas importantes. El tema de Venezuela ha generado grandes contradicciones y le puede provocar problemas próximos. Paradójicamente, esto lo dirá, capaz que piensa todo lo contrario que yo, pero la política económica que empieza a mostrar signos de recuperación puede terminar dándole una mano importante al Frente Amplio en las próximas elecciones. Hoy se discute mucho sobre la agenda, quién lleva la agenda, si el gobierno o la oposición. Yo creo que la agenda ha estado dominada por lejos, más allá de lo que han puesto uno u otros, por el tema de la ética, la administración pública y la corrupción. Y aparece ya obviamente como uno de los grandes temas de la próxima campaña. Quien administre mejor este tema va a ser uno de los que va a tener más posibilidades de triunfar. Hay que ver, cuando hablo de la economía, también qué va a pasar con UPM, porque si se firma en condiciones aceptables va a ser interesante, aunque va a ser seguramente recogido por el próximo gobierno. Muy breve sobre los otros partidos, los partidos chicos. Yo creo que son una verdadera incógnita, creo que ninguno va a estar en la definición, pero si hay balotaje, sus votantes pueden ser muy importantes. Y además, estos partidos chicos van en un parlamento que en principio parecería no va a tener mayoría parlamentaria propia para nadie, sus legisladores pueden resultar decisivos. En síntesis,
El Uruguay y sus principales partidos atraviesan un periodo de transición en la búsqueda de liderazgos fuertes. La búsqueda de esos liderazgos es una necesidad frente a un mundo en transición muy distinto a los que imaginaron políticos, filósofos, pensadores de hace algunas décadas atrás. La oposición tiene una oportunidad importante, pero enfrenta por lo menos dos desafíos. Uno es pensar en la oposición como un todo monolítico y el gran desafío de transformar a una figura de la oposición en un factor aglutinante de toda la oposición. Estos son, en principio, las ideas. Hay que ver, en cuanto al Frente Amplio, lo que hablaba Fito, lo de Daniel Martínez. Yo tengo la impresión de que va a tener mucha presión para ser el candidato, pero también tengo la información de que él también va a orejear cómo viene la cosa, porque él tampoco quiere ser, en la eventualidad de que eso pueda ocurrir, el mariscal de la derrota. Es decir, que preferiría 5 años más en la intendencia que una candidatura riesgosa. Pero la realidad indica que las cosas están cambiando y sin duda vamos a presenciar un periodo electoral ajustado y una campaña dura. Muchas gracias. El agradecimiento para el doctor Alfonso Leza por la exposición. 092-000-200, el teléfono para recibir vuestras preguntas que ya están llegando. Damos paso ahora sí al economista Pablo Rosselli, si es tan amable, por favor. Buen día a todos. Muchas gracias a ADM por invitarme a participar de este desayuno. Es un gusto además estar compartiendo el panel con Alfonso y con Fito. Mi presentación va a salir de la política hacia la economía, aunque obviamente hay muchas relaciones entre ambas y ya los analistas políticos sugirieron algunas hipótesis, sobre todo Alfonso al final, de que la mejora en la economía que está ocurriendo es un elemento que obviamente juega a favor del partido de gobierno. Siempre la economía es un elemento clave en la política, pero también sabemos que no lo es todo. Pero bueno, es un insumo que hay que tener presente. La presentación va a mirar un poquito el contexto externo, después me voy a detener en el desempeño reciente de la economía uruguaya y las proyecciones de corto plazo, y después voy a terminar con algunos de los desafíos macroeconómicos que tiene el Uruguay, y me voy a quedar en los desafíos macroeconómicos, no voy a hablar de otros temas, digamos, que trascienden lo macro, como podría ser la educación u otros temas de la microeconomía también. Si miramos el contexto externo, lo que tenemos que concluir es que el contexto internacional ha mejorado desde la perspectiva de países pequeños, como Uruguay, exportadores de materias primas. Estamos con un contexto económico mejor. Esa mejora, digamos, ha ocurrido en los últimos 12 meses, podríamos decir. Pero no estamos volviendo a los años del boom. Digamos, si uno mira el contexto internacional, desde el 2003 al 2014 tuvimos una coyuntura internacional excepcional, con una interrupción muy breve que fue la crisis de Lehman Brothers, que fue muy importante, la crisis financiera para las economías desarrolladas, pero no lo fue tanto para las economías exportadoras de materias primas. Tuvimos un periodo que fue desde mitad del 2014 a mitad del 2016, donde el contexto internacional se puso negativo, no tremendo, pero se puso negativo, y tenemos un periodo del último tiempo que se está volviendo mejor. ¿Por qué se está volviendo mejor? Por un lado, porque estamos observando una reaceleración de la economía mundial. En ese gráfico ven ustedes la evolución del PBI mundial, un periodo bien largo desde los años 80. En el periodo 2003-2012, que está marcado en rojo, el PBI mundial creció más de 4% anual. Allí teníamos una contribución muy, pero muy fuerte de China y de las demás economías emergentes. Y después de la crisis internacional vino un rebote en 2010, y después del rebote del 2010 la economía mundial se desaceleró sensiblemente. Se desaceleró sensiblemente básicamente por dos grandes factores. Las economías desarrolladas están creciendo, con toda la crisis que tuvieron, digamos, demoraron en recuperarse de esa crisis, pero están creciendo menos que antes, con lo cual, aun cuando uno podría decir la macroeconomía de Europa y Estados Unidos está mejorando hoy por hoy, crecen menos que antes de la crisis. Y también China se desaceleró. China pasó de crecer 10% anual, hoy crece 6,5%, 7% anual.
y esa desaceleración de China obviamente tiene impactos en todas las demás economías emergentes, sobre todo de Asia, y eso se transmite en definitiva a la economía mundial. 2016 fue un año de muy poco crecimiento en la economía mundial. Las perspectivas para 2017 y 2018 son de cierta reaceleración, sin volver a los años de boom. Difícilmente volvamos a crecimientos de la economía mundial de más del 4% en el futuro cercano, porque la economía de China está creciendo ya bastante menos y porque no hay una perspectiva de reaceleración mayor de las economías desarrolladas. Pero tenemos, digamos, un crecimiento mundial un poco mejor. El otro elemento que es sumamente importante es la evolución de las tasas de interés. Desde el 2013 para acá hemos estado viendo en los mercados internacionales ciclos de preocupación y de despreocupación en relación a la evolución de la política monetaria en Estados Unidos. Esa primera preocupación empezó cuando en mayo del 2013 Bernanke, el presidente de la Fed en aquel entonces, dijo tenemos que empezar a normalizar la política monetaria en Estados Unidos y habló del famoso tapering, que era el primer paso del proceso de normalización. Y desde ese momento para acá hemos tenido periodos donde los mercados estaban muy ansiosos por el ritmo de suba de tasa de interés y periodos donde los mercados bajan su ansiedad. Pero no hay que perder de vista el factor estructural, que es lo que estamos mostrando en ese gráfico. Las tasas de interés han caído sustancialmente en el mundo desde los años 90 para acá. Tenemos las tasas de interés en las principales economías desarrolladas, y esos son los bonos a 10 años de plazo en valores muy bajos. Y más allá de esos factores cíclicos de más o menos preocupación sobre qué es lo que va a hacer la Reserva Federal u otros bancos centrales, también hay factores estructurales que están predominando, digamos, y que están pautando un escenario realmente favorable para las economías emergentes. En el siglo XX tuvimos unos efectos de aglomeración del capital en las economías que hoy son desarrolladas. El capital se aglomeraba en esos países. Hoy no hay oportunidades de inversión suficientemente atractivas en cantidad y calidad en las economías desarrolladas, y eso constituye un factor estructural de reducción de las tasas de interés y de ingreso de capitales a las economías emergentes que hagan las cosas bien, digamos. En este año, digamos, a ver, en el gráfico de la izquierda pueden ver lo que estaba ilustrando recién, los flujos de capitales a las economías emergentes en los últimos meses se han recuperado sensiblemente. Fíjense que en ese mismo gráfico se pueden observar, digamos, tres momentos señalados en rojo. El primer impacto, que fue cuando Bernanke habló del tapering, un impacto mucho mayor que fue entre mitad de 2015 y mitad de 2016, cuando hubo muchas preocupaciones por qué pasaría en China. Había muchas preocupaciones sobre la economía china que derivaron en una salida importante de capitales de los emergentes. En ese periodo el Banco Central del Uruguay vendió más o menos 4.000 millones de dólares para frenar la suba del dólar. Después tuvimos un pequeño susto con el triunfo de Trump. Todo indica que la capacidad de ejecución de Trump es bastante menor que su capacidad verbal, lo cual es algo bueno, digamos, para el mundo, digamos, y eso ha calmado un poco a los mercados. Pero no tomen ese pequeño comentario chistoso como una señal de despreocupación por Trump, que para nada lo es. Y el otro elemento importante es que se ha revertido en el último año la tendencia de fortalecimiento del dólar. Aunque el dólar ha subido en las últimas 2 o 3 semanas en el mundo un poquito, si uno mira una perspectiva larga, y ese gráfico empieza en los años fines de los 70, y pueden ver que el valor del dólar en el mundo sigue, obviamente, ciclos. Habíamos tenido toda la década de los 2000 con un dólar muy débil, pero desde el 2014 al 2016 el dólar se fortaleció bastante en el mundo. Después voy a retomar este concepto cuando hable de la competitividad de Uruguay. El dólar subió en el mundo mucho más de lo que subió en Uruguay y eso nos ha dejado caros. Después tomo ese concepto, pero fíjense que las últimas observaciones de ese gráfico están pautando, digamos, una disminución del valor del dólar. Y hoy el mundo, digamos, podríamos decir, está situado en una situación donde el dólar no es ni caro ni barato, y eso es mejor que lo que pensábamos hace un año atrás, cuando pensábamos que el dólar en el mundo se estaba fortaleciendo de una manera más o menos duradera. Cuando miramos los precios de nuestros commodities, en lo que va del 2017 se ha observado una variación, en los últimos 12 meses se ha observado una variación positiva.
El gráfico de la izquierda es un índice de precios de commodities que son relevantes para nuestras exportaciones. Y en general en el gráfico de la derecha pueden ver que frente a un año atrás las principales materias primas que exporta Uruguay se han recuperado un poco, aunque estamos con precios bastante más bajos que los que promedialmente teníamos antes del ajuste que empezó a mitad del 2014. En nuestro índice de commodities que pondera todos estos rubros en función de cuánto pesan en nuestras exportaciones, podemos decir que estamos con precios 15% más bajos que los que teníamos hace 3 años. Nuestros precios de exportación son promedialmente 15% más bajos, nuestros costos en dólares son iguales o algo más altos que los que teníamos hace 3 años, y esa es otra forma de ver los problemas de competitividad que voy a comentar después. Y en nuestra región las cosas están mejorando. Aquí podemos ponernos 2 gorros, el gorro de los uruguayos o el gorro de nuestros respectivos vecinos. Para Uruguay, con el gorro del Uruguay, la afirmación es las cosas están mejorando. Con el gorro de cada uno de los vecinos tendríamos que decir los 2 países vecinos han perdido 5 años. Fíjense en Argentina el nivel de actividad de hoy. Se está observando una reactivación importante de la actividad económica en Argentina, pero para ponerla en perspectiva, el nivel de actividad de Argentina es similar al que había en el año 2011, digamos, ¿no? O sea, varios años donde esencialmente Argentina ha estado en un periodo de estanflación, con ciclos, digamos, de crecimiento y caída, que han pautado, digamos, en el promedio de todo ese periodo una situación de estancamiento. Y en el lado de Brasil, la situación de actividad económica es francamente muy mala. Había una caída muy fuerte de la actividad económica se está recuperando, pero a los ritmos que se están previendo, Brasil se encamina probablemente a perder otros 3 o 5 años más antes de tener, digamos, niveles de actividad más o menos razonables. Pero desde la perspectiva de Uruguay, 2017 está siendo, y 2018 va a ser un año donde nuestros 2 vecinos van a crecer, y ese crecimiento, digamos, va a tener un efecto positivo sobre nuestra economía. No debemos dejar de perder de vista, de todos modos, que los desequilibrios macroeconómicos en los 2 vecinos son francamente pero muy importantes. En el caso de Argentina estamos observando una recuperación de la actividad económica en un marco de fuerte atraso cambiario. Fíjense que el tipo de cambio de Argentina frente a Estados Unidos está 35% abajo de la media histórica. Argentina está realmente muy cara, y al mismo tiempo con un fuerte déficit fiscal. La estrategia de Macri de alguna manera es aprovechar este contexto internacional favorable, la mejora de credibilidad que supuso el cambio de gobierno para ensayar una estrategia de ajuste fiscal sumamente gradual, tratando de que con crecimiento económico y medidas paulatinas de ajuste se pueda salir de esta situación fiscal que es francamente muy mala. Y en el caso de Brasil, con todas las incertidumbres políticas que tenemos, la estrategia parece ser por ahora tratar de congelar el gasto público y tratar de que el crecimiento económico corrija esa situación. Ahora las perspectivas de crecimiento son tan pobres que no se puede avisorar una mejora sustantiva en el panorama fiscal de Brasil. Desde la perspectiva de Uruguay, me parece que tenemos que llevarnos como 2 cosas. 2018 los vecinos nos van a ayudar, la temporada turística va a ser excepcional seguramente. No deberíamos pensar que la región siempre va a ser favorable, quedan muchas tareas pendientes en los dos vecinos. Eso en cuanto al contexto internacional. ¿Qué está ocurriendo en Uruguay? La economía uruguaya está retomando un crecimiento significativo. Si uno mira los últimos datos de PBI, el PBI está creciendo 4% en términos anuales. Eso es lo que muestra el gráfico de la derecha. En el segundo trimestre el PBI creció 2,8%, pero eso está afectado por la parada de la refinería ANCAP para tareas de mantenimiento, que le saca como un punto al PBI, con lo cual llevamos como 3 trimestres donde el crecimiento interanual es del orden del 4% anual. Y eso permite decir que Uruguay dejó atrás un periodo de estancamiento que tuvimos entre mitad de 2014 y mitad del 2016, que es lo que en este gráfico se puede observar en este tramo. De algún modo uno podría decir, Uruguay evitó una recesión a pesar del contexto financiero más difícil que hubo en el mundo y a pesar de las recesiones que hubo en Argentina y Brasil, pero no es que el contexto internacional no nos afectó, por supuesto, negativamente. La economía tuvo 2 años sin crecimiento, pero ya lleva varios trimestres de recuperación. ¿Por qué se está recuperando la economía uruguaya? Ahí hay
dos elementos que son importantes. Hay una aceleración del consumo privado. El consumo privado también se había visto afectado, de hecho había caído en algunos trimestres, porque en su momento, digamos, tuvimos una pérdida de empleos que afecta el ingreso de los hogares y la suba de la inflación frenó el salario real. La baja de inflación del último año fue muy significativa, los aumentos de salarios que se acordaron en la ronda de negociación anterior, junto con los correctivos que había que aplicar, determinó aumentos de salario de más de 10% y la inflación pasó de 10% a 5%, con lo cual este año tenemos un aumento fuerte del salario real. El empleo este año ya ha dejado de caer y entonces aumento del salario real y estabilidad del empleo esencialmente generan más ingresos a los hogares. La caída del dólar mejoró la confianza de los agentes. También ven un aumento fuerte de las exportaciones, que uno puede decir, bueno, pero si Uruguay está tan caro, ¿cómo se concilia ese diagnóstico de falta de competitividad con que las exportaciones suban? Acá hay tres factores, algunos bien estructurales y positivos, como el aumento de las exportaciones de servicios globales de exportación. La oferta de servicios globales de Uruguay ha crecido y eso son más exportaciones. Estamos teniendo una excelente temporada turística porque desde el triunfo de Macri para aquí hemos tenido una mejora sustancial de las expectativas económicas en Argentina. Y en 2017 estamos viendo aumentos que son totalmente transitorios en las exportaciones de varios bienes de origen agropecuario porque tuvimos condiciones climáticas muy favorables. Fíjense que la inversión pública está en fase de contracción después del pico electoral y que la inversión privada había caído, se recuperó un poquito, pero está relativamente estancada este año. Decía, el aumento del consumo está recogiendo el efecto de los salarios reales. Este año el salario privado va a estar creciendo 3,6%, lo cual es una tasa de crecimiento importante, después de dos años donde se había observado una desaceleración relativamente significativa. En ese contexto, nuestras proyecciones apuntan a que la actividad económica va a estar creciendo en torno de 3% anual en 2017 y 2018. En realidad, si uno tiene en cuenta que este año tenemos la refinería de ANCAP cerrada para tareas de mantenimiento, un 3,2% que es nuestro pronóstico para 2017 de crecimiento del PBI, en realidad implica algo cercano a 4% de crecimiento si depuramos el factor refinería. Pero la economía uruguaya, a nuestro juicio, no está ingresando en una fase de aceleración continua, digamos, de la actividad económica y no esperamos para el año que viene un crecimiento mayor que el de este año. Nuestra proyección puntual es de un crecimiento de 3,4%, pero en 2018 vamos a tener el efecto rebote de la refinería de petróleo que va a estar operando los 12 meses. Si depuramos ese efecto, en realidad lo que estaríamos diciendo es que la economía va a estar creciendo entre 2,5% y 3% el año que viene, que es algo menos que este año. Y eso es porque, como decía recién, la economía uruguaya recibió algunos impulsos transitorios. No vamos a tener un aumento de salario real tan fuerte en 2018 como el que tuvimos en 2017, que se explicó por una caída abrupta de la inflación que no se va a reiterar. Tuvimos rendimientos agrícolas récord, soja y arroz, tuvimos zafras excepcionales. Probablemente el año que viene vamos a ver menos producción en esos dos renglones. También tuvimos un aumento muy fuerte de la faena en el primer semestre de este año que no se va a repetir el año que viene. Pero no deja de ser un escenario donde la economía uruguaya está recuperando dinamismo en relación al periodo de estancamiento económico que fue realmente significativo. Si bien es cierto que no tuvimos una recesión y eso es algo positivo y que influye en una valoración relativamente favorable que todos podemos tener sobre cómo nos fue comparativamente con la región, el freno había sido importante y ahora la recuperación es apreciable. El otro elemento que es sumamente importante es que el Banco Central ha logrado, después de muchos años, tener la inflación dentro del rango meta. Hoy estamos con niveles de inflación cercanos al 6% anual. La línea en azul mira la evolución de la inflación en 12 meses. Llegó a estar en un mínimo de 5,2%. En ese valor de 5% había elementos transitorios porque las frutas y verduras habían subido mucho el año anterior y están cayendo este año, pero la línea celeste que depura ese efecto, la inflación subyacente, ustedes pueden ver está más o menos estable en un poquito más de 6%. ¿Está ganada la batalla contra la inflación? No. Las proyecciones de inflación para el año que viene dependen de manera bastante importante de qué proyección de tipo de cambio pongamos, pero asumiendo una evaluación de 4,5-5% anual,
para 2018 y un tipo de cambio cerrando en torno de 31 pesos, la inflación se acercaría a 7%. Lógicamente, los márgenes de error en nuestras proyecciones son bastante más que unas décimas, con lo cual perfectamente podría ocurrir que el año que viene la inflación subiera algo más de 7% si el dólar sube lo que estamos previendo o más de lo que estamos previendo. También podríamos tener la inflación más o menos estable en 6% si el dólar no subiera mucho. La batalla contra la inflación adentro del rango meta no está ganada, pero es notorio que las presiones de inflación han cedido sustancialmente y que tenemos un horizonte de inflación relativamente controlada para 2018. Antes de entrar en los desafíos, uno dice, bueno, pero ¿cuánto de esta mejora de la actividad económica depende del contexto internacional? ¿Cuánto depende de la política económica? Fito hablaba de la decisión de ajuste fiscal del gobierno y decía, bueno, por un lado se incumplió una promesa, por otro lado es una decisión como de responsabilidad. Digamos, una economía pequeña como la Uruguay, el contexto internacional siempre es muy influyente, digamos. Pero recordemos dónde estábamos en marzo de 2016. En marzo de 2016 teníamos la economía estancada, el empleo bajaba, la inflación era 10% anual. Nadie sabía realmente cómo iba a bajar o cuándo iba a bajar la inflación de 10% anual, y el único objetivo que tenía el gobierno era mantener el control de las cuentas públicas. Luego el contexto internacional cambió, los capitales volvieron a los mercados emergentes, el dólar empezó a bajar y eso abrió una oportunidad de que la inflación en Uruguay bajara. Sin duda el contexto internacional es muy relevante, pero si yo tuviera que marcar dos aciertos del gobierno, un acierto es haber mantenido una política monetaria contractiva, lo cual no es gratis, digamos, y lo cual tenía riesgos, porque Uruguay se ha quedado caro y eso lo vamos a ver. Pero es muy difícil tener un buen desempeño económico con inflaciones de 2 dígitos, con lo cual mantener la política monetaria contractiva fue realmente un acierto, que rindió sus frutos porque también tuvimos la suerte de que el contexto internacional cambió, pero el acierto del gobierno fue haber perseverado con esa estrategia monetaria contractiva cuando se abrió esa ventana de descenso de la inflación. Y el otro acierto que a mí me parece realmente importante fue el énfasis del gobierno en cuidar la situación fiscal. Está claro que el gobierno incumplió una promesa electoral, que yo diría como economista no debió haber hecho, pero como economista también debo decir que cumplir promesas electorales que no se debieron haber hecho en el contexto que estábamos habría sido además sumamente irresponsable, y una parte importante de esta mejora de la actividad económica es que Uruguay está manteniendo números fiscales que requieren mucha mejora, y ahora lo voy a poner, pero que nos alejaron del escenario que teníamos cuando asumió este gobierno. ¿Cuáles son los desafíos, digamos, ¿no? Uno de los desafíos es que pese a las medidas de ajuste fiscal adoptadas, las cuentas públicas siguen mostrando un déficit que es bastante importante. Terminamos 2016 con un déficit de casi 4 puntos del PBI, que es muy grande, digamos, es comparable con el déficit que teníamos después de la crisis durante la crisis del 99-2002, digamos, ¿no? Y la economía había crecido, perfecto, el tiempo es tirano, había crecido significativamente. Los números de 2017 están mejorando, digamos, pero la cantidad de medidas de ajuste que ha adoptado el gobierno contrasta con la entidad de la mejora. Este año el déficit fiscal va a terminar en torno de la meta del gobierno, que es justamente 3,3%. ¿Qué está ocurriendo, digamos, con la dinámica fiscal? Este año estamos viendo un aumento fuerte de los ingresos. Fíjense, me voy a quedar primero con estos números de acá abajo. El IRPF por las rentas del trabajo y el IAS está subiendo 28% en términos reales, genera una contribución a los ingresos totales del gobierno de 2,5%. El IRA está subiendo también 3,6% anual, genera un poco más de ingresos, y después tenemos, en esos dos, digamos, es donde estamos recogiendo las medidas de ajuste. Este año sustancialmente es rentas del trabajo y pasividades, pero las medidas de cambio en el IRAE también están generando algún ingreso adicional. Y luego hay otros aumentos de ingresos propios de una economía que está mejor. Cuando vemos el lado de los gastos, uno de los temas que
que tenemos que observar es que la dinámica del gasto endógeno, digamos, lo que es aumento de pasividades y transferencias, es muy fuerte, digamos. Las pasividades están subiendo 5,8% en términos reales. Acá también está jugando la caída de la inflación. La caída de la inflación es caída es aumento del salario real y es aumento de las pasividades. Las transferencias también lo están haciendo. Y fíjense que aumento de transferencias y pasividades implica un aumento del gasto público del orden de 3% en términos anuales, similar al aumento que se está obteniendo en los ingresos del gobierno por IRPF, IAS e IRAE, digamos. Adviertan también, del otro lado, que las variables más discrecionales del gobierno están mostrando un desempeño realmente muy favorable. Tenemos un aumento de la masa salarial de 2% en un contexto donde el salario real tiende a subir más por la propia caída de la inflación. Eso quiere decir que el gobierno está tratando de frenar la cantidad, digamos, las horas trabajadas en el sector público. Las inversiones están en fase de ajuste, que es algo que ya lo había comentado, y los gastos de funcionamiento también están en fase de ajuste. Claro, el otro elemento que es insoslayable es que en 2019 tenemos un año electoral y la historia muestra una y otra vez que en el año electoral aumenta el gasto público, con lo cual la meta, aunque este año el resultado fiscal va a estar alineado con la meta de un déficit de 3,3%, el logro del objetivo de un déficit fiscal de 2,5% para 2019 está amenazado por ese calendario electoral. Por otra parte, en estos números que estamos observando hay algunas palancas de ajuste que lucen como insostenibles. Digamos. Por un lado tenemos la inversión pública en los menores valores de los últimos 15 años, digamos. Eso, digamos, no es compatible, digamos, con un país que pretenda crecer 3,5% anual. Es lógico que estemos observando esto porque la restricción fiscal era fuerte, pero nos está mostrando, digamos, que con esto solo no alcanza. En algún momento tenemos que tener más inversión pública. Y otro elemento que es notorio, digamos, es que para mejorar la contribución de las empresas públicas, en el caso de ANCAP, los precios del gasoil están completamente desajustados de las referencias internacionales. Eso genera un ingreso para el gobierno, evita que el gobierno tome otras medidas de ajuste fiscal. Obviamente que acá hay un tema como de economía política, ¿no? ¿En quién recae el costo de ese ajuste? Recae sobre el sector esencialmente exportador y agropecuario. Pero el proceso de ajuste fiscal no está terminado y es un tema, es una tarea que el próximo gobierno va a tener que abordar. El otro punto es que Uruguay se ha quedado sumamente caro en dólares. Ahí ustedes pueden ver la brecha contra la media histórica del valor del dólar en términos reales en distintos países. Cuando la barra está en roja, quiere decir que en ese país el dólar está por debajo, el valor del dólar está por debajo de la media histórica. Cuando está en verde, quiere decir que el valor del dólar es alto, es caro en relación a la media histórica. Y hay situaciones muy diversas, pero es notorio que Argentina y Uruguay están muy abajo, tienen un dólar mucho más bajo de lo que podemos observar en cualquier otra referencia. Y esto, a nuestro juicio, es francamente problemático. Esto implica, digamos, que las condiciones de rentabilidad en los sectores expuestos a la competencia internacional, en los sectores exportadores, en los sectores industriales que compiten con materias, con importaciones, hoy está siendo muy baja, y esto es una situación que es relativamente nueva, digamos. Si uno mira cómo era esta foto en 2014, digamos, el diagnóstico de 2014 era Uruguay está caro en dólares, pero el mundo está caro en dólares, los precios de los commodities son sumamente altos. Retomo ahora, los costos de los commodities, los precios de los commodities que Uruguay exporta son como 15% más bajo en promedio que lo que había en 2014. Y hoy no es nada evidente, digamos, que esta situación de altos costos en dólares en Uruguay sea saludable. Nos parece que, de hecho, no lo es. El otro elemento importante, digamos, en este contexto es que la desaceleración de la economía vino también de la mano de una desaceleración del salario real, pero el salario real en los últimos años, observen, aquí, ha estado creciendo, desde el 2014 para acá, ha estado creciendo más que el Producto Bruto Interno. Y eso viene de la mano de una caída del nivel de empleo. Ahí ustedes ven en el gráfico de la derecha la variación del empleo en los últimos años. Perdimos una cantidad significativa de empleos entre 2015 y
y 2016. Y esto es un tema simple, que es, al final del día, las empresas tienen que mantener costos salariales compatibles con los objetivos de rentabilidad, y el ajuste pasa por precio o pasa por cantidad. En las discusiones, digamos, de las rondas de negociación salarial anteriores, desde los sectores sindicales se reclamaba que el salario real tenía que subir lo mismo que el PBI. Y acá hay toda como una discusión acerca de, bueno, tenemos que mejorar la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno. El problema de esa discusión, digamos, es que si bien uno puede reconocer que hay un espacio para, si se quiere, la pugna distributiva o para que las políticas salariales o las negociaciones salariales alteren en algo la participación de los salarios en la economía, si no hay cambios sustanciales, digamos, en materia de productividad, stock de capital, no se puede cambiar sustancialmente ese indicador. Y la historia muestra de manera bastante inequívoca que la participación de la masa salarial en el PBI, y ese es un índice, tiende a fluctuar en torno de la media histórica. Cuando la masa salarial gana participación en el PBI, lo que termina ocurriendo en los años siguientes es que, de alguna manera, la masa salarial empieza a perder peso en el PBI. Y cuando baja mucho, la masa salarial después tiende a recuperarse. Probablemente la reinstauración de negociaciones colectivas en el 2005 contribuyó a acelerar el proceso de recuperación de la masa salarial que tenía que ocurrir en una economía en crecimiento. Y probablemente las negociaciones colectivas, al fijar salarios mínimos cada vez mayores, contribuyen de algún modo, que no se reconoce, como lo voy a decir yo, a mejorar la calidad del empleo en la economía. ¿De qué modo? Esencialmente, digamos, cuando en una economía en crecimiento se aumenta el salario mínimo, esencialmente lo que se está haciendo es se está acelerando el proceso de destrucción de los puestos de trabajo que pagan peor. Cosa que no es problemático si la economía está creciendo fuertemente y está creando nuevos empleos. Aceleramos, digamos, aumentamos los salarios más bajos, inducimos a esas empresas a ahorrar mano de obra y esa gente termina trabajando en mejores lugares. Pero no hay, digamos, espacio para una discusión voluntarista, es decir, bueno, aumentemos la participación de la masa salarial en la economía, simplemente logrando que por lo menos el salario suba igual que el PBI. Ya termino. El ajuste al final termina ocurriendo por precio o por cantidad, y me parece que la clave para la próxima negociación salarial es la prioridad sobre el empleo. Cuando uno mira dónde estamos en materia de desempleo en Uruguay, tenemos un desempleo entre 7,5% y 8%, relativamente bajo en una comparación histórica contra nuestro propio país, pero un desempleo de 7,5% y 8% no es un desempleo bajo, no es un desempleo confortable, no es un desempleo compatible, digamos, con los objetivos de reducción de la pobreza y mejora de la desigualdad. Uruguay tiene que proponerse tener niveles de desempleo mucho más bajos. Nuestros niveles de desempleo se parecen más bien a los de Europa, donde sabemos que hay muchos problemas en los mercados de trabajo, pero por otro lado hay mucha más protección al desempleado de lo que hay en Uruguay. Uruguay tiene un desempleo parecido al de Europa, con una protección al trabajador sumamente más baja. Las próximas pautas de negociaciones tendrían que apelar a ese objetivo. Termino solamente repasando algunas conclusiones. La economía ha mejorado, vamos a estar creciendo más de 3% anual en este bienio, la inflación ha bajado considerablemente, las expectativas de inflación están ancladas en el rango objetivo, es decir, los mercados, si uno mira los mercados financieros, las tasas de interés de los bonos en Uruguay, están pautando que los inversores creen que la inflación va a seguir dentro del rango meta. La economía ha mejorado, si uno piensa, ¿no?, ¿qué economía le va a entregar el ministro de Economía a su sucesor, cualquiera sea su partido? Le va a entregar una economía en crecimiento, le va a entregar una economía con inflación relativamente controlada, mucho mejor que lo que teníamos en 2016. Le va a dejar dos tareas todavía incompletas: mejorar la competitividad y corregir las cuentas públicas. Ahora, ¿qué instancias tiene? Digamos, ¿no? Uno dice, bueno, se acaban los periodos de gobierno, le queda poco tiempo los últimos 2 años. Desde el punto de vista macroeconómico, el gobierno tiene 2 instancias clave: las pautas de negociación de salarios del año que viene y la rendición de cuentas.
ya decía, las próximas pautas salariales deberían privilegiar el empleo, deberían promover una nueva moderación de los salarios en términos nominales. Las pautas anteriores fueron exitosas, se moderaron los salarios, eso ayudó a bajar la inflación, deberíamos avanzar en ese objetivo, deberíamos privilegiar que el salario real crezca poco para que el empleo pueda recuperarse. A su vez, una moderación de los salarios es un elemento clave para dejar espacio a que el tipo de cambio pueda subir en los próximos años y que de a poco podamos corregir nuestra competitividad. Y el otro tema tiene que ver con la rendición de cuentas. Fito decía un poco decepcionado, como diciendo, bueno, pero es que si el principal objetivo del gobierno en su primer año es cerrar la ley de presupuesto y se quedaba como insatisfecho. Yo creo que está bien, digamos, es una insatisfacción correcta, pero querría reforzarla de alguna manera, y es que yo creo que en el Uruguay de estos 5 años que van desde el 2015 al 2020, no se está internalizando que ya no hay más espacio para aumentar el gasto público. Ni este gobierno, ni este partido, ni la oposición deberían poner como tema clave de la agenda que van a tener más recursos para gastar. Podrán cambiar los recursos, aumentar el gasto en algún lugar a expensas de bajarlo en otro lugar, pero si pensamos en las políticas públicas y en la cantidad de recursos disponibles, lo único que está disponible es mejorar la calidad de ese gasto, es asignarlo mejor y después de asignado utilizarlo mejor. No hay capacidad para financiar más gasto público. Y el último comentario es que es imprescindible mejorar nuestra competitividad. El Uruguay se ha quedado caro en dólares, tenemos que recurrir, digamos, trabajar para tener un cambio progresivo de precios relativos, que también es importante para otra cosa que no está en estos días como en los titulares. En general los economistas hablamos de la recuperación de la economía, pero estamos con niveles sumamente bajos de inversión extranjera directa y con estos costos en dólares es muy poco probable, digamos, que la inversión extranjera se recupere en Uruguay de manera significativa, y ese es otro desafío que tenemos. Me extendí unos minutos, les pido disculpas y muchas gracias. Bien, le agradecemos a Rosselli y a los 3 expositores. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Le pedimos que sean lo más breve posible, así entran varias. Para cerrar un poco la idea de ese segundo tiempo que empieza con la salida de Sendik, tras conocerse esta primera encuesta que marca una pequeña recuperación del electorado en el Frente Amplio, saber en qué medida creen que fue virtud del Frente Amplio cerrar este primer tiempo o fue una ayuda de la oposición en estos líos internos que tuvieron, sobre todo en el Partido Nacional. Si entiendo bien la pregunta, ¿es virtud del Frente Amplio haber comprendido que todo esta larga agonía, ¿no?, agonía política del vicepresidente Raúl Sendik tenía que terminar en la salida de Sendik, ¿no? Fue con virtud del Frente entender eso, toda la centralidad que tenía la crisis de la vicepresidencia estaba incluso dificultando ver otras iniciativas que tomaba el Frente Amplio, otras iniciativas que tomaba el gobierno, que tenía que terminar con este problema. Ahora, por otro lado, la oposición rápidamente se enredó, y también incomprensiblemente, ¿no?, con el tema corrupción en torno a todo el capítulo Bascú. Creo que la pregunta también tiene esta otra dimensión. Es difícil entender cómo la oposición desaprovecha esta oportunidad. Bien, tenemos 2 preguntas que las vamos a juntar también para Lesa y Garcés. ¿Cómo ven la fórmula, la precandidatura del presidente del Banco Central, Mario Vergara, y si realmente consideran que Mujica ya no está en esa carrera electoral que mencionó recién? Le insisten con ese punto. Yo estoy de acuerdo con algo que dijo Fito hoy. Yo creo que Mujica no va a ser candidato. Me parece que no. Yo le doy cero oportunidad de que sea candidato. Capaz que me equivoco de punta a punta. No hay que olvidarse, entre otras cosas, que después de las elecciones el MPP tuvo 3 derrotas consecutivas en la interna, algunas inesperadas. Yo recuerdo que cuando fue la elección del precandidato o del candidato a la intendencia municipal, discutía con algunos amigos y decían, pero ahora sale Luciano Polaski a la calle con el Pepe en un estrado y roba las elecciones.
y perdió con Daniel Martínez. Y el candidato del MPP perdió con Javier Miranda, un hombre de derechos humanos sin ninguna trayectoria política. A mí me parece que una persona como Mujica, con la edad que tiene, habiendo cumplido el ciclo que cumplió, meterse en el hombro de otra campaña, quizás pueda ocurrir, no me parece. Vergara es uno de los precandidatos que se menciona. Yo no veo, por ahora lo veo sobre todo un técnico y no veo un hombre muy metido en la actividad política. Tendría que acelerar mucho las cosas de ahora en más. Yo repito, para mí el más claro en principio es Daniel Martínez, y comparto también lo que dijo Fito, que eventualmente Astori podría ser un candidato, pero en fin, esa es un poco la idea, no sé vos, Fito. Sí. Yo creo que Mujica, a diferencia de lo que pasaba hace 10 años atrás, Mujica en este momento sería un mal candidato para el Frente Amplio. Creo que después de su gobierno, creo que quedó es muy fácil criticar a Mujica ahora. Es muchísimo más fácil que antes. Antes Mujica era como la esperanza de algo nuevo, y ahora están a la vista los problemas extraordinarios de gestión. Yo creo que Mujica es un político realmente extraordinario, un gran representante popular, un gran representante, por algo es tan popular, un gran parlamentario, si ustedes quieren, pero notoriamente no es un buen gestor. Y son cosas distintas, es como en la facultad, nos exigen hacer todo bien, dar clases, investigar, gestionar, y son habilidades distintas, y los políticos tienen habilidades distintas. Mujica tiene enorme capacidad de representar y yo creo que es un muy mal gestor, y creo que fue en ese sentido un mal presidente. Entonces creo que es fácil criticarlo. Entonces creo que no va a ser. Y en el caso de Vergara, hablando de gente de la facultad, tenemos cierta amistad porque trabajó mucho tiempo en la vereda de enfrente, en el departamento de Economía, está de este lado, el Instituto de Ciencia Política de este. Pero más allá de la amistad, me parece que la política uruguaya está llena de Marios Vergaras, diría por suerte, ¿no? O sea, de buenos técnicos, de buenos profesionales, de buenos políticos, de buenos gobernantes. Creo que Vergara es un muy buen presidente del Banco Central, que no tienen muchas chances de ser candidatos a la presidencia. Creo que, si uno repasara la lista de los políticos de este tipo, de los partidos tradicionales que no lograron ser candidatos o que tuvieron un mal desempeño, la lista es larguísima. Creo que sí. Entonces, me parece que la probabilidad de que Vergara sea candidato a la presidencia es baja. Que me perdone. La siguiente pregunta está más orientada al economista Pablo Rosselli y indica ¿qué papel jugaría la instalación de otra papelera en el empleo, enfocada concretamente en la creación de puestos de trabajo, pero también en las cuentas nacionales y en el PBI? Sí, no hice ninguna referencia al proyecto UPM porque todavía le falta un tiempo. Sin duda que la instalación de una empresa, de una nueva planta de celulosa del porte que tendría esta UPM tendría un impacto económico muy significativo. El impacto inicial, digamos, es una creación muy fuerte de empleos por todo lo que son las obras de construcción de la planta y de las infraestructuras, y luego nos quedaría, digamos, un PBI mayor. No hemos hecho estudios de eso, pero seguramente un punto o 2 puntos de PBI mayor que lo que tenemos hoy. Ahí hay que, digamos, me parece importante distinguir entre el efecto en la construcción, que tiene es fácilmente observable en la economía y es completamente adicional. Y cuando hablamos de los impactos de la producción de pulpa, digamos, algunos impactos ya están ocurriendo antes, digamos, ¿no? Porque en definitiva, cuando se instala una planta, la planta se instala a procesar madera que va a ser exportada en forma de celulosa. Lo que ocurre, digamos, es que cada vez que hay una planta nueva le da más sustentabilidad al negocio forestal. De alguna manera Uruguay fue reservando tierra en los últimos 20 años, donde fue plantando árboles, digamos, ¿no? Y hoy tenemos una cantidad de árboles plantados que está como buscando una salida al mercado. Con esto no quiero minimizar el impacto de la planta, sin duda sería un impacto muy, muy significativo. El impacto que parece primordial, digamos, es el efecto en el empleo que tendríamos, que sería muy, muy significativo. Pero los plazos de esa obra probablemente nos marcan que recién en la segunda mitad del 2019
podríamos estar viendo construcciones importantes si todo avanza a pasos rápidos. Por eso no hice ningún comentario. Bien, tenemos otra consulta referente al tema de los cincuentones y a la reforma en el sistema provisional militar. ¿Cómo ven que está resolviendo el gobierno estos dos temas vinculados a la economía y qué consecuencias puede tener a futuro en el plano electoral, teniendo en cuenta que son dos colectivos importantes a los que involucra? El economista primero. Es una pregunta referente para los tres, así que Garceo hizo referencia al tema, pero si quiere responder Rosselli. No, era uno de los temas que no había tocado porque no era estrictamente macroeconómico. A ver, me cuesta mucho en empezar diciendo que me parece un profundo error el proyecto de ley de los cincuentones. Me parece que digamos, es el proyecto involucra destinar una cantidad muy importante de fondos a un tema que, en mi opinión, no debiera ser prioritario. No tenemos un cálculo del gobierno sobre cuál es el costo, lo cual me parece también sumamente criticable, y que no es típico del funcionamiento del equipo económico, que nos ha acostumbrado a tener, por ejemplo, excelentes documentos respaldatorios de sus leyes de presupuestos y rendiciones de cuentas. Pero los cálculos que han dado diversos analistas del sector privado marcan que el costo es sumamente importante. Me parece que es un proyecto que es esencialmente injusto, digamos, no porque sea injusto. Algunos de los reclamos de algunos cincuentones, el diseño de la reforma del 96 implicó que las personas que hicieron aportes antes del 96 no vean reconocidos esos aportes al momento de cálculo de su jubilación, y eso obviamente es algo injusto. Pero también es cierto que la reforma fue diseñada teniendo en mente que las personas no se iban a jubilar a los 60 años, que es la edad mínima, sino que se iban a jubilar más bien a los 65. Entonces, cuando se discute el efecto concreto sobre los casos puntuales del impacto que está teniendo ese no reconocimiento de los aportes del 96, se lo está haciendo contra el benchmark de los 60 años, que ni siquiera es la realidad de hoy, porque en promedio las personas no se jubilan a esa edad. Pero más me parece injusto porque si fuese posible solucionar esta injusticia sin ninguna otra injusticia, obviamente no podría oponerme, pero esencialmente aquí lo que estamos hablando es de un proyecto que piensa destinar recursos públicos que se van a dejar de destinar a otras cosas que, a mi juicio, son más importantes, como la educación, que es claramente un área donde, además de que estamos ejecutando mal el presupuesto es totalmente insuficiente, y se le va a destinar a corregir una injusticia que la padecen personas que tienen niveles de ingresos medios o medios altos, digamos. Entonces, desde el punto de vista redistributivo, me parece que es corregir una injusticia con una injusticia mayor. Eso en términos, si quieres, más una valoración política, no tanto como economista. Supongo que como economista algún elemento me da, pero que la podría hacer cualquier ciudadano y vale lo mismo que cualquier otro ciudadano. Después, más como de punto de vista técnico, me parece que está muy mal diseñada. Esto no tiene nada que ver con las AFAPs. Proponer que las personas se desafilien de las AFAPs no tiene nada que ver con el problema de fondo, que es que hay personas que encuentran que no se les reconoció una parte de sus aportes. Crea un nuevo fideicomiso, digamos, que es un costo adicional para la sociedad, que es totalmente innecesario. Pero desde el punto de vista político, la señal de que la solución de esto es desafiliar personas de las AFAPs, y darle esa oportunidad a 200.000 personas cuando los afectados, según todos los cálculos, son 30.000, implica que en realidad hay una señal, el sistema político estaría diciéndole a la gente en última instancia que de su jubilación se ocupa el Estado, digamos. Y yo creo que en un mundo donde cada vez vivimos más, decirle a las personas que de la jubilación al final se ocupa solo el Estado y no decirles que una parte de la jubilación de cada uno la tenemos que construir con ahorros, sobre todo los que tienen ingresos suficientes para ahorrar, me parece que es una muy mala señal, y de hecho no dudaría en decir que es una desreforma estructural que realmente va más allá del impacto concreto, porque no es fácil, no es difícil imaginarse que después vendrán los cuarentones con algún otro cálculo. Si tenemos un proyecto de ley que esencialmente le permite elegir a 200.000 personas si quiere una jubilación más alta o una más baja,
dejando de lado que la gente difícilmente pueda hacer un buen cálculo, pero si pudiera hacer un buen cálculo entre ofrecerle a la gente una jubilación alta o una baja, la respuesta es evidente y no veo por qué no habrá alguien después que tenga un argumento parecido para alegar que también su jubilación se vio afectada por aquella reforma, con lo cual creo que es francamente muy mala. La de la reforma militar creo que es otro imperativo que el gobierno tiene que llevar adelante. Me da la impresión de que esta reforma se queda sumamente corta y es notorio que en el Ministerio de Economía había una opinión, había una propuesta para una reforma más sustancial. Bien, no sé si quieren hacer alguna apreciación. No. Bueno, en primer lugar, me siento implicado porque soy de esa generación, con lo cual cuando hablamos de solución justa, tal vez hay que buscar una solución disclaimer, justa. tengo 49 años. Tal vez técnicamente no estoy habilitado para hablarlo, pero precisamente cuando se habla de solución justa, tal vez haya que buscar una solución justa. Pero más allá de eso, muy breve, en términos políticos y lo que hablaban de la campaña, yo creo que el gobierno ha quedado en una situación complicada, porque por un lado hay cuestionamientos técnicos, pero por el otro lado el propio presidente de la República y el gobierno asumió el compromiso públicamente de solucionar el tema, por lo cual asumió el compromiso y frente a los tiempos electorales no cumplir con un compromiso que asumió públicamente y formalmente puede tener un costo político. Sí. A ver, en el primer tiempo predominó la racionalidad económica, creo yo, ¿no? Y el gobierno se animó a pagar costos políticos. En el segundo tiempo va a predominar, y ya está predominando, la racionalidad política. El objetivo del frente es retener el poder. Si esta hipótesis es correcta, hay que esperar que el proyecto de los cincuentones salga, y creo que la señal de Vázquez es clarísima, y creo que no hay que esperar que salga una reforma ambiciosa de la caja militar, si es que sale alguna. Entre otras cosas porque además la principal fracción del Frente Amplio, el MPP, tiene un compromiso profundo, y no es de ahora, desde los tiempos en que eran MLN, ¿no? con los militares, ¿no? Y creo que no van a hacer nada que afecte a esa, dirían los norteamericanos, esa constituency, ¿no? Ese sector de apoyo que tanto se han preocupado en cultivar durante 4 décadas. Brevemente, ¿el conflicto con los judiciales también configura en el conflicto con los judiciales también configura en esta descripción? Ahí no sé, a ver, ahí hay problemas legales extraordinariamente complicados, ¿no? Insisto, si hay costos políticos, el Frente Amplio los va a tratar de evitar. ¿Economista? ¿Me iba a decir algo? No, solo quería reforzar algo que había dicho antes, que es que la proximidad del 2019 afecta, digamos, o cuestiona la política fiscal, digamos, ¿no? Es decir, los incentivos al deterioro fiscal en la carrera hacia las elecciones siempre han estado presentes. En este caso de la reforma militar o de la caja militar o de los cincuentones, el tema es que los deterioros son los deterioros de hacer la reforma de los cincuentones o de no hacer una reforma adecuada de la caja militar, se extienden en periodos largos, digamos, y no se ven los costos ahora. Creo que inclusive, digamos, desde el punto de vista de la caja militar, no tengo una opinión, digamos, clara, pero habría que evaluar si es mejor hacer una mala reforma que postergar esta reforma para el siguiente periodo de gobierno. Eso creo que es un tema que habría que evaluar. Llegaron muchísimas preguntas, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Le agradecemos a los 3 expositores, Adolfo García, Alfonso Leza y Pablo Rosselli, por el aporte en el tema expuesto y obviamente a todos ustedes. Muchas gracias y buena jornada.